Disculpa por el inconveniente, ha sido la plataforma que ha presentado problemas. Vamos a dar inicio a la segunda web conference. En este caso, vamos a estar revisando un tema que es la importancia del flujo de caja en la toma de decisiones de un proyecto. Más allá que dar detalles en flujo de caja como tal, nos vamos a concentrar en las razones por las cuales el flujo de caja es importante para nosotros tomar decisiones con respecto a nuestros proyectos. Entonces, en un momento determinado, cuando nosotros somos líderes de proyectos, gerentes de proyectos, nosotros recibimos el proyecto ya con un alcance previamente definido por los en la definición de ese alcance. Vamos a tener algún control en cuanto a ciertos componentes de ese flujo de caja. Estaremos desde la planificación del proyecto generando un análisis de cómo y la estructura para que se den las diferentes actividades que componen nuestro proyecto, y en esa medida esa estructura requerirá recurso humano, también recurso financiero. Cuando tenemos también las adquisiciones, esas adquisiciones tendrán que tener una programación que nos permita a nosotros hacer unas requisiciones de recursos para, en esa medida, nosotros poder salvaguardar el alcance que ya se había estipulado dentro de nuestro proyecto. Entonces nosotros sabemos también que tenemos algo que es la restricción tradicional, en donde tendríamos el alcance, tendríamos el presupuesto, o sea, los costos, y tendríamos esa triple restricción tradicional puede ser analizada eh, con diferentes mecanismos. Uno de ellos es valor ganado, y utilizamos el mecanismo de valor ganado. Lo que vamos a estar haciendo es que esas tres variables de la triple restricción tradicional las estaremos llevando a un análisis de flujo de recursos, y estaremos comparando lo que habíamos planificado con respecto a lo que se está ejecutando. Identificamos la brecha, la diferencia, y comenzamos a aplicar una serie de estrategias para volver el proyecto a el curso que se había dispuesto en la planificación, y también desde el alcance del mismo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ese flujo de caja eh, nos va a ayudar a poder determinar en, con la manera como se están disponiendo los recursos para nuestro proyecto, nosotros podríamos o no darle a la que se ha dispuesto desde la planificación, cuando ya nosotros hemos recibido el proyecto, ¿cierto? Pero si nos vamos atrás y digamos que no somos los gerentes de proyectos, sino que somos encargados dentro de una mesa de trabajo de formular los proyectos para la organización en la cual nosotros nos encontremos, entonces nosotros debemos saber lo que se proponga en términos de la formulación del proyecto eh, debe estar siendo analizado a partir de ese flujo de caja que es en cierta medida lograr el alcance, lograr conseguir el alcance de nuestro proyecto. Entonces, nos sirve también
para la formulación. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Mónica no escucha. ¿Se escucha entrecortado? Sí, algo entrecortado. A rato se le corta. Ok. En algunos momentos. Entonces, a proceder a la opción de Profe, cable. creo que es Listo, un estamos error en de la Wi-Fi. plataforma. ¿Cómo? Yo creo que es un error de la plataforma de Microsoft porque todos los servicios están colapsados. ¿Alguien comentaba algo? Sí, profe, Jefferson. ¿Ahora me Profe, escuchan bien? sí, Ok, que digan. hay un error creo que en los servicios de Microsoft porque a nivel global están presentando colapso en la plataforma. Ok, listo, perfecto. Sí, debe ser por la cantidad de usuarios que están utilizando el servicio que al final termina con la... Sí. Bueno, entonces, como les comentaba, nosotros necesitamos de unos recursos para poder darle cumplimiento al alcance de nuestro proyecto. Cuando nosotros recibimos el proyecto, el proyecto, pues, el alcance del mismo ha sido definido, ¿sí? Nosotros lo recibimos, tenemos que desarrollar un proceso de planificación en cuanto a las actividades y en cuanto a las interrelaciones. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Señor. Se escucha entrecortado. Julia, ¿escucha? Bueno, entonces tenemos, digamos, estos recursos bajo una programación para nosotros poder garantizar el éxito de nuestro proyecto. Cuando somos gerentes de proyectos, cuando estamos en el rol de las personas que estarían formulando el proyecto, tenemos que tener en cuenta que el proyecto va a requerir de ese flujo de recursos para poder efectivamente lograr el alcance. Entonces allí, cuando estamos bajo el rol de formuladores de proyectos, tenemos que poder determinar apropiadamente el alcance del mismo y de este alcance proveerle de los recursos necesarios al proyecto o a los proyectos, que es lo más interesante, en los tiempos en que realmente correspondan para que ese grupo de proyectos propenda por ser exitoso. Una organización general maneja no un único proyecto, sino varios proyectos en simultánea y cada uno de ellos van a requerir de ese flujo de recursos financieros para poder desarrollarse. Entonces va a requerirse una combinación de recursos y una combinación de tiempos para poder llevar a la organización a desarrollo eficiente y eficaz desde la ejecución de sus proyectos. Entonces, bueno, bienvenidos a nuevamente inconvenientes que se han presentado con lo de la plataforma Teams, pero siempre tenemos que tener una alternativa o varias alternativas precisamente de contingencia. Este es el contenido que nosotros estaremos viendo. Tenemos un objetivo de aprendizaje, la prueba de contexto, la introducción, el tema central, que es la importancia del flujo de caja en la toma de decisiones de un proyecto, una pregunta final, las conclusiones, inquietudes y para la próxima. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida pues, al curso y a esta web conference. En este caso, nuestro objetivo de aprendizaje gira en torno a
comprender la importancia del flujo de caja para la toma de decisiones de un proyecto. Nuevamente volvemos a la pregunta que nos habíamos hecho en la anterior web conference. Es un proyecto exitoso, ¿sí? Fíjense que en el caso que se les presenta, el proyecto estaría generando inicialmente todo negativo. Bueno, listo, desde ahí financieramente nosotros estamos viendo que ese proyecto no correspondería con un proyecto exitoso. Tendríamos que hacer unos ajustes. Yo les comentaba que este proyecto tiene una connotación social y tiene una connotación de desarrollo económico para el territorio en el cual se estaría generando, ¿no? Entonces, allí nosotros tendríamos que ver qué variables componen el hecho de que un proyecto pueda ser exitoso. Si es únicamente lo financiero, ¿sí? Y tenemos nosotros que reflexionar. Si es algo netamente social, si es algo netamente económico o el impacto ambiental que dicho proyecto está generando, ¿sí? Entonces tenemos que poder determinar si es un solo tipo de variable o si es una combinación de variables las que nos llevan precisamente considerar que un proyecto ha sido exitoso. Y esto debe tenerse, esta combinación de variables debe tenerse antes de la formulación. Cuando yo voy a formular mis proyectos, yo formulo mis proyectos de acuerdo a lo que considero es lo ideal para la organización. Entonces allí un proyecto exitoso tiene relación con el análisis estratégico que nosotros hagamos de la organización. Si yo soy un ejecutor y voy a desarrollar un proyecto superior, ¿sí? Y en primera instancia el software es un software de calificaciones. Ellos al software que genere todo el proceso de captura de la información de las calificaciones de los estudiantes. Y yo analizo entonces cuál es el contexto en el que se la institución y determino que más allá de esa captura de información, lo que se requiere es generar una serie de análisis que le permitan a la institución generar unos planes estratégicos que permitan, por ejemplo, retención de estudiantes, que permitan becas, que permitan toda una serie de estrategias para que se en condiciones de la comunidad académica, ¿sí? Paso de un alcance inicial a algo mucho más estratégico, mucho más ideal para la organización, y entonces allí estaría, digamos, generando un mayor impacto, ¿sí? Y el proyecto realmente tendría una connotación de éxito, ¿sí? Entonces, ahora, tengo que tener en cuenta lo que va a tener la organización, pero siempre que yo voy a analizar un proyecto, tengo que determinar cuáles fueron las variables que se utilizaron para su formulación a partir del hecho de un proyecto exitoso. Pregunta. ¿Cuál es el aspecto más importante para desarrollar el análisis de un proyecto? Y esta pregunta es para ustedes. ¿Quién quiere, por favor, contestar? Ya sea por el chat o, si gustan, a través de audio. ¿Sí? Alguien que, por favor, de acuerdo a lo que ustedes han leído, encontraron en el caso, que bueno, que este proyecto estaba negativo, todo el contexto que hemos estado manejando. Adelante. Viabilizar de pronto
pues los estados en que se encuentre de pronto el proyecto en su estado de ejecución, de inicio o de finalización, teniendo en cuenta pues las estructuras organizacionales, el personal y todo lo de los estados de recursos financieros, pienso yo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Pero un segundito. Ok, entonces ahí lo que usted plantea es tener en cuenta el momento en el cual nos encontramos dentro del proyecto para poder desarrollar ese análisis. ¿Sí? Sí, señor. Ok, perfecto. Tenga opinión allí. La persona que iba a comentar, adelante. Profe, con Jefferson, ¿qué tal? Profe, uno siempre tiene que mirar la estructura, lo que nos habla la compañera es sobre la EDT, ¿sí? ¿Cómo va el avance del proyecto respecto a esa EDT? Pero yo considero que más allá del tecnicismo, yo creo que lo importante de la evaluación del proyecto ahí es evaluarlo a la luz de los objetivos propuestos, el objetivo principal, el avance realizado y el impacto esperado. Porque pues yo puedo hacer el análisis económico, el análisis del impacto social, pero yo creo que siempre uno debe evaluar el proyecto respecto a ese objetivo y el impacto esperado. El proyecto van a tener mucha repercusión, pero considero que eso sería lo más importante en un inicio, el impacto esperado y el objetivo y el avance realizado. Ok, perfecto. Digamos que ambas opiniones no son excluyentes. Hay una cuestión que es la estructura de desglose de trabajo. Nosotros sabemos que, bueno, tenemos esa estructura como una base para desarrollar nuestro cronograma, que estaríamos dentro de ese cronograma ubicando una serie de actividades interconectadas, que tenemos unos hitos también dentro de esas actividades interconectadas, que vamos a tener esos hitos en algún momento como un referente para nosotros poder, dentro de la ruta crítica, cumplir con el alcance del proyecto. Pero también sabemos que el alcance del proyecto debió haber sido definido de acuerdo a unos componentes estratégicos, ¿sí? Esos componentes estratégicos luego tendrían que verse reflejados en unos entregables parciales, entregables finales, ¿sí? Y entregables deberían estar ayudando a la organización a mejorar una vez que puedan ser llevados a la operación. Una ampliación de planta. Entonces, una ampliación de planta se va a formular cuando se ha hecho todo un análisis del mercado y el análisis ha indicado que hay una demanda creciente, que además de eso, la organización tiene una aceptación tal que los consumidores estarían adquiriendo digamos, en unas proporciones de acuerdo al análisis de mercado que se ha hecho, que estarían justificando que ampliación de planta. Y esa ampliación de planta, digamos, en un tiempo que también se estaría determinando, estaría generando unos retornos de la inversión que se desarrolle. Pero además de eso, estaríamos impactando a unas comunidades en el lugar, en el territorio en donde se esté generando esa de planta. Entonces tenemos unas expectativas de los accionistas con respecto al retorno de la inversión. Ahí tendríamos un análisis financiero. Sí, un análisis financiero. Pero además tendríamos desde una visión de empresa la idea de dejar una huella en el territorio, ayudando a las personas de la población
digamos que hacen parte de ese territorio, y desde allí la ampliación de planta se concibe contratando personas del lugar, no únicamente por legislación, no únicamente por el cumplimiento de la legislación, sino que además de porque la organización desde su visión quiere dejar una huella, quiere dejar una transformación en el lugar. Pero también se concibe la ampliación de la planta con unas técnicas y toda una serie de materiales amigables con el ambiente. Y desde la puesta en operación de esa ampliación de planta, también función de para que esa, digamos, reestructuración de la planta como tal pueda ser amigable con el ambiente. Entonces ahí tenemos una serie de componentes que no hay un componente único, sino que es una integralidad de componentes. Pero fíjense, todo esto parte de pensamiento estratégico. Esto parte del pensamiento estratégico de la organización. Entonces, a partir de lo que la organización considera valioso, era el análisis del proyecto. Si la organización considera que lo más valioso para ella es lo financiero, los proyectos que esta organización desarrolle tendrán un corte altamente financiero. Y los otros elementos, lo social y lo ambiental, lo económico, los tendrá en cuenta lo más probable debido a presiones legislativas, a la normatividad, ¿sí? Pero su enfoque estará, digamos, limitado a esa visión que tendrá desde lo financiero. Ahora, eso no está mal. Mal fuese que no tuviese ninguna visión, que dijera que, bueno, analicemos este proyecto de una manera, analizamos el otro de otra. No tenemos unos parámetros claros para nosotros realmente analizar nuestros proyectos. Ahora, lo ideal sería que la organización, desde la misma forma de los proyectos, generase un equilibrio y que analizase lo financiero, que analizase también lo que corresponde a lo económico, que va a generar un desarrollo para el territorio, y que analizase lo que corresponde a lo social. Y que además de eso, incluso pudiese analizar lo que corresponda a lo ambiental en un equilibrio, ¿sí? Y eso es desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se basa en lo económico, lo social y lo ambiental, ¿sí? Entonces, tendríamos exactamente, como dicen por acá, tendríamos proyectos sostenibles. Eso no es fácil. Sí, eso no es fácil y eso, como les decía, eso depende de la visión en la cual nosotros nos encontremos, ¿sí? Y las condiciones de mercado también inciden, las situaciones cambien, ¿sí? Porque el mercado penaliza a aquellas organizaciones que se encuentran desarrollando acciones inapropiadas. Entonces, el mercado entra a jugar allí un papel fundamental, pero nosotros deberíamos, como directivos, deberíamos ir más allá y deberíamos poder analizar que si hacemos las cosas excelentemente bien, eso se va a retribuir. Ahora, hacer las cosas excelentemente bien, pues bueno, en primera instancia, en el corto de un costo, pero ya después que hemos manejado una curva de aprendizaje, eso será mucho más fácil, ¿sí? Será mucho más fácil generar proyectos sostenibles. Bueno, entonces, el flujo de caja representa ingresos y egresos que tiene un proyecto durante su desarrollo. Si nosotros lo miramos como un proyecto, bueno, listo, podemos hablar desde, por ejemplo, las adquisiciones, qué recursos se requiere para desarrollar incluso adquisiciones de personal, que no podamos manejar ese conocimiento que se tiene muy especializado dentro del equipo del proyecto y que tengamos que contratar
en qué momento se requiere, ¿sí? Y eso nos da toda una planificación desde la cual podemos determinar qué recurso financiero está pasando, qué recurso financiero estaría saliendo para cubrir estas necesidades. Eso es si lo vemos desde un proyecto. Pero ustedes imagínense 10, 20, 30, 50 proyectos en simultánea. Cada uno de esos proyectos requiriendo recursos, ¿sí? Y la organización sponsor, digamos, requiriendo generar también un flujo, ¿sí? Para poder cumplir con sus obligaciones desde las operaciones y además de esto poder cumplir con las obligaciones con respecto a esos distintos proyectos que está desarrollando, ¿sí? Entonces es allí donde entra una complejidad, ¿no? En donde se tiene que programar muy bien cómo serían esos tiempos de llegada de los recursos a la organización para luego ser distribuidos entre los diferentes proyectos que se tienen en un momento determinado, ¿sí? Entonces, por lo general, no desarrollan un solo proyecto, sino que desarrollan una serie de proyectos que se encuentran formulados de acuerdo a sus necesidades estratégicas. Eso es lo más importante. Todo proyecto debería ser formulado unido a uno o varios objetivos estratégicos. Entonces, cuando se generan los entregables del proyecto, esos entregables en operación, que sería la ampliación de planta de puesta en operación, deberían estar generando unos resultados que son estratégicos, ¿no? Porque estamos cubriendo una serie de necesidades estratégicas. Alguien decía por ahí, impacto. ¿Será que en los proyectos estamos haciendo evaluaciones apropiadas de impacto? ¿Será que desde la misma formulación del proyecto estamos identificando una serie de variables desde las cuales podamos hacer esas evaluaciones del impacto de los proyectos? Eso se debe hacer desde el mismo momento en que se formulan, para nosotros poder determinar qué tan estratégicos hemos sido o tanto nos hemos desviado de la estrategia como tal. Entonces, nuevamente, aquí tenemos el marco estratégico como un componente esencial para nosotros poder determinar qué tanto resultado estamos generando con nuestros proyectos y también para poder determinar en un momento dado qué proyectos tendrían que cerrarse, ¿sí? O sea, la organización tendría que determinar, bueno, qué proyectos dejarían de recibir recursos. O sea, se cierran, están las cosas bien, pero, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo hoy, ¿sí? Muchas organizaciones tuvieron que replantearse los proyectos que estaban ejecutando, aunque estaban, digamos, ejecutándose de acuerdo a lo que se había planificado o sin mucho distanciamiento, pero esos recursos los tuvieron que ubicar en otras iniciativas prioritarias dentro de esta situación, ¿sí? Entonces ahí, ese marco estratégico tiene unos componentes de lo financiero. Todo lo que hace o deja de hacer una organización, al final va a tener un resultado financiero. Lo que yo hago o dejo de hacer, al final se va a ver en la comercialización o no de mis bienes y los servicios. Y pues esto estaría impactando lo financiero. En cuanto a lo económico, lo quieran o no las organizaciones van a tener un impacto en el desarrollo del territorio. Si se hace conscientemente, se puede mejorar, ¿sí? Siempre se va a tener. En cuanto a lo social, bueno, las organizaciones están encargadas de movilizar a la sociedad
para que hagamos un cambio. Lo ideal sería que fuese un cambio positivo. En cuanto a lo ambiental, vamos a dar una huella. Como organización vamos a dejar una huella. Lo mejor sería que los proyectos tengan una con respecto a estas variables. Y como les decía, yo puedo estar haciendo las cosas bien, pero en un momento determinado, si la organización desde su filosofía se mueve por lo financiero y se determina que hay ciertos proyectos que aunque están haciendo las cosas bien, no estarían dando resultados financieros, se estarían cerrando. Por acá me preguntan que cómo se mediría el impacto de un proyecto. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hay una evaluación ex ante, ex post. Entonces lo que se hace es analizar las características de la situación que se va a intervenir con el proyecto antes de la intervención, ¿sí? Dejar toda una serie de documentos que nos indiquen cómo es el estado, desarrollar el proceso de intervención y luego generar el análisis de cómo se ha transformado la situación, la intervención. Una manera de hacerlo. Ya en un momentito vamos a aclarar no solo en cuanto a lo financiero y lo económico, sino también en cuanto a lo social, con una serie de... Lo vamos a ver en una próxima diapositiva ahora. Entonces, aquí es muy importante, digamos, saber que hay diferentes maneras de revisar el impacto de un... El MIT utiliza dentro del MIT hay un grupo de expertos que ellos han propuesto una metodología para analizar el impacto de proyectos sociales. Entonces, lo que ellos hacen es manejar un grupo control. Entonces, tienen un grupo desde el cual se interviene, ¿sí? Tienen un grupo desde el cual se interviene y tienen otro grupo que tendrá las mismas características. Por ejemplo, si se va a desarrollar una intervención en emprendimiento en un territorio, ellos ubican a personas con las mismas características. A un grupo de personas les ofrecen un programa de emprendimiento durante un tiempo prudencial, digamos un año. Y a las otras personas de las mismas características, sencillamente las observan. No les ofrecen ningún programa, no hacen parte del programa. Y ellos determinan cómo las condiciones socioeconómicas del grupo intervenido, o sea, el grupo al que le han ofrecido el programa de emprendimiento, se han transformado positivamente y si las a las cuales no le ofrecieron el programa han cambiado de la misma manera. Si ambos grupos cambian de la misma forma, algo hicimos mal, ¿sí? Pero la transformación del grupo intervenido es sustancial con respecto al que no tuvo intervención. Entonces, si eso se da de esa manera, estamos ya allí evidenciando impacto. Ahora, cualquiera dirá, pero bueno, es injusto porque si tienen estos dos grupos, deberían haberle ofrecido el programa de emprendimiento a ambos grupos. Lo que sucede es que los recursos son escasos. Entonces, no le van a poder ofrecer el programa a toda la población. Tienen que elegir, ¿sí? Y a partir de esa elección, entonces, habrá un grupo favorecido, otro grupo no favorecido, pero se podrá analizar realmente cuál ha sido el impacto de lo que se ha dado. Bueno, aquí estoy leyendo sus opiniones. Estoy utilizando el celular para leer sus opiniones. Bueno, aquí me dicen, sí, la Asociación de Horticultores tiene un componente social también, ¿no? Tiene un componente social, por eso este proyecto
instancia se ve como en pérdida, podemos modificar las unidades a producir y a comercializar, y con eso ya lo llevaríamos a un punto de equilibrio y a un margen mínimo de utilidad, pero detrás de ese margen mínimo está toda una movilidad social, ¿sí? Entonces, allí hay unos elementos que van más allá de un análisis financiero. Entonces, ahí tendríamos análisis financiero, análisis económico, análisis social. Y si se maneja con buenas prácticas, entonces incluso también un análisis ambiental, ¿sí? Tenemos una utilidad mínima, pero la utilidad que se genera con el número de familias beneficiadas ya estaría siendo significativa. Cielo tiene una pregunta. Adelante, Cielo. Ok, ya un momentito, ya viene la diferencia. Muchos proyectos se rechazan, ¿sí? Básicamente por no cumplir con lo financiero. Muchos proyectos se rechazan, pero entonces allí es donde tenemos que entrar a justificar metodológicamente, sistemáticamente, con cifras, el impacto social, ¿sí? O en forma de impacto, porque todavía no lo hemos aplicado, pero sí la incidencia que nuestro proyecto estaría teniendo socialmente, beneficiando a una serie de comunidades, ¿sí? Y también desde lo económico, cómo estaríamos incidiendo en una serie de comunidades. No es que el Fondo para el Fomento del Campo deba garantizar la viabilidad. Quien propone el proyecto debe mostrar que existe esa viabilidad desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental y generando ciertos resultados financieros. Con esa integralidad, entonces, ya se tiene otra connotación, porque ya no se hace énfasis exclusivamente en un resultado financiero a favorecer a una serie de comunidades, ¿sí? Y con esto estaríamos generando desarrollo sostenible, estaríamos generando otro tipo de resultados, que no sería necesariamente resultado financiero. Ahora, si somos una empresa netamente de corte, digamos, financiero, entonces queremos un resultado financiero. El social, ¿cuántas familias serían favorecidas? ¿Sí? Digamos, hay que cuantificar el número de familias y a su vez a qué tendrán acceso estas familias, cómo les estaría mejorando la calidad de vida y desde allí desarrollar una serie de análisis de cómo esto estaría impactando en el territorio. Sustitución de cultivos. ¿Qué implicaciones tiene la sustitución de cultivos? Generando una serie de alternativas, digamos, atractivas para las personas, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a justificar. Es mucho más complejo, ¿sí? Es mucho más complejo porque en el caso del análisis financiero tenemos cifras y la cifra nos en un monto que ya no es representativo. Entonces tenemos que analizar también cifras de personas, ¿sí? Que estarían siendo favorecidas, siendo beneficiadas con el proyecto que nosotros estemos planteando. Aquí tenemos, digamos, lo que me decían de esas diferencias, ¿sí? Se debería generar un análisis integral en el cual nosotros podamos desarrollar evaluación financiera, evaluación económica y evaluación social. Hay diferencias entre los tres tipos de evaluación. Puedo desarrollar una evaluación netamente financiera, ¿sí? Sí, claro, se puede mencionar
el tema de la calidad de vida, la mejora de la calidad de vida de las personas que estarían trabajando al interior del proyecto. Miremoslo así. Si no se desarrolla el proyecto, estas personas tendrían ingresos mínimos, no estarían laborando, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo es un escenario sin el proyecto? Esa es una forma de hacerlo también. Un escenario sin el proyecto y un escenario con el proyecto, ¿sí? Nos da un margen de rentabilidad mínimo, pero lo que se está generando es un bienestar para las personas que están haciendo parte del mismo, ¿sí? Eso es una transformación. Les estamos dando una herramienta que les permite transformarse y estamos transformando el territorio. Eso es un impacto, ¿sí? Eso es un impacto, pero ahí sí hay que tener mucho cuidado porque tenemos que medirlo, tenemos que poder decir cuántas familias se están beneficiando, de qué manera se están beneficiando, cómo eran las condiciones de esas familias antes de y cómo serían esas condiciones después de. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros que hacer. ¿Sí? Ahora, con la herramienta del MIT, claro, un grupo control y el otro al que se le da el beneficio y cómo ambos grupos se transforman en el tiempo y debería haber una transformación sustancial de aquel grupo al cual se le dio el beneficio. Para poder justificar, ¿no? Para poder justificar que estamos haciendo bien la tarea. Entonces acá tenemos una serie de aspectos a analizar. El objetivo, fíjense, el objetivo de nuestro proyecto tiene relación con el marco estratégico, con la misión, con la visión de la misión. Entonces, la evaluación financiera lo que busca es maximizar las ganancias. ¿De quién? Del inversionista. Puede que el inversionista sea una organización empresarial o puede que sea una persona, ¿sí? Pero entonces aquí lo que estamos buscando es la maximización de las ganancias del inversionista. En la evaluación económica lo que se busca es la maximización del bienestar económico, ¿sí? El bienestar económico tiene que ver con el desarrollo del territorio, la manera como el territorio adquiere capacidades para desarrollarse, adquiere herramientas para desarrollarse. La educación en público, ¿sí? Fortalecer procesos de educación es hacer que los territorios adquieran capacidades para desarrollarse. El retorno de inversión en educación no se ve de manera inmediata, se ve a lo largo del tiempo, cuando los individuos ya formados en ciertos estadios o ciertas etapas, estos niveles educativos, pueden, con sus conocimientos, transformar el territorio. Si el análisis económico tiene elementos del análisis social, el análisis social, digamos que va más allá del análisis económico, ¿sí? El análisis social tiene que ver con el bienestar social, tiene que ver con calidad. El análisis económico tiene que ver con una serie de estructuras que generan mejores condiciones en el territorio. Generamos que el territorio tenga mejores condiciones, condiciones de competitividad. Eso es lo que busca el desarrollo económico, que los territorios tengan mejores condiciones para poder ser competitivos. Cuando hablamos de social, entonces es cómo esas mejores condiciones para ser competitivo me están generando una mejor calidad de vida, ¿sí? Sí, así es. El impacto de la educación se estaría analizando en un largo plazo. Bueno, entonces, en lo financiero tenemos el punto de vista del inversionista, quien coloca su capital bajo un riesgo. Cuando yo coloco un capital bajo un riesgo, yo lo que quiero es un retorno de la inversión,
¿sí? Ahí tendríamos el flujo de caja, ¿sí? Como un apoyo para desarrollar análisis que ver con el retorno de la inversión que estaría esperando el inversionista, ¿sí? Y tendríamos que analizar cómo se genera un resultado positivo de la inversión. O sea, cómo hay un retorno positivo de la inversión. No vamos a trabajar a pérdidas. Entonces, el inversionista coloca un recurso y está esperando un de retribución por haber colocado ese recurso, ¿sí? Y por haber asumido el riesgo de haber colocado dicho recurso, ¿sí? Entonces, ahí tenemos al inversionista. La inversión económica es la nación, digamos la nación como el territorio. El territorio donde se desarrolla el proyecto se ve favorecido, ¿sí? Por haber ejecutado el proyecto en dicho territorio. En el caso de la evaluación social, también es el territorio, pero hay una comunidad o varias comunidades que se ven favorecidas por el proyecto. Son beneficiarios del proyecto, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos. Esto que estamos viendo allí lo debemos considerar para el análisis de stakeholders. Entonces, cuando los análisis económicos de proyectos, nosotros debemos partir de una buena identificación de stakeholders que nos permitan poder determinar si lo que nosotros tenemos dentro del proyecto es una alta incidencia de los inversionistas y que por ende lo que ellos quieren ver es un retorno de su inversión y estamos sopesando mucho más la evaluación financiera que la evaluación económica y la evaluación social. O si lo que nosotros tenemos es un equilibrio, tenemos un inversionista, pero detrás de ese inversionista hay un territorio que se ha favorecido y además de eso tenemos una o varias comunidades como stakeholders que se estarían viendo favorecidos. En ese caso es que tenemos propiamente una evaluación económica, ¿sí? O sea, en nosotros generar ese equilibrio entre lo que espera el inversionista, lo que espera el territorio y lo que espera la comunidad o las comunidades, ¿sí? Análisis. Cuando estamos en lo financiero es un análisis microeconómico, ¿sí? Es del actor, de la organización, ¿sí? Cuando estamos frente a una evaluación económica es macroeconómico. Estamos generando desarrollo. Y también cuando estamos frente a lo social es macroeconómico, ¿sí? Los precios. Entonces, cuando estamos frente, esto es importantísimo, porque esto tiene que ver con el hecho de que el caso que ustedes recibieron diera negativo, ¿sí? Entonces, evaluación financiera, precios de mercado, ¿sí? Precios financieros o de mercado. Entonces ahí tenemos una cifra y la cifra me está indicando no debes invertir. Correcto, tendríamos que tener un análisis de la perspectiva del inversionista, relacionándonos con el territorio y relacionándonos con la comunidad. Pero esto siempre y cuando estemos frente a un proyecto, por ejemplo, de corte social o que nos va a dar un desarrollo económico. Si estamos frente a un proyecto netamente financiero, lo que estamos ahí es ante un inversionista que tiene unas expectativas de retorno de inversión. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Aunque podemos estar, por ejemplo, con empresas como Carvajal, que ellos desarrollan programas de reforestación. Su actividad principal o una de sus actividades principales requiere de la tala de árboles. Entonces, debido a esto, ellos desde sus inicios desarrollaron procesos de reforestación, desarrollan procesos que manejan programas de tal también en la misma línea, ¿no? Pero esto es por la filosofía de la organización. Digamos que por ley, bueno, listo, tienen que desarrollar la reforestación. Pero ellos no tendrían por qué desarrollar programas de mantenimiento para las comunidades
en las cuales operan, ¿sí? Sin embargo, lo hacen, pero es por la filosofía de la organización. Sus proyectos podrían ser netamente financieros, pero ellos el equilibrio entre lo financiero, lo económico y lo social, ¿sí? Entonces, fíjense que esto tiene que ver mucho con el marco estratégico de la organización. Desde allí tendríamos nosotros que partir para saber qué es lo que quiere el sponsor, ¿sí? Si generar el equilibrio entre estas tres variables o irse neta y exclusivamente por lo financiero, ¿sí? Y como les decía, es válido, es una postura. Tal sería que se generase el equilibrio, ¿sí? Bueno, entonces, hablamos de los precios, ¿no? Las externalidades. Externalidades, ciertas circunstancias que pueden rodear al proyecto de manera indirecta. Entonces yo voy a desarrollar mi ampliación de planta, pues depende de la tecnología que yo utilice, generar una mayor o menor contaminación ambiental. Si yo soy socialmente responsable, trataré de utilizar una tecnología amigable con el ambiente. Pero, comienzo a revisar y analizo que esta tecnología, que es amigable con el ambiente, me requiere de unas inversiones adicionales. Entonces yo digo, no, pero no me está diciendo que yo genere estas inversiones. Cumplamos la ley. ¿Sí ven? Eso es una lógica. Y el cumplimiento de la ley me estaría generando una disminución sustancial en cuanto a las inversiones que yo voy a desarrollar en el proyecto. ¿Sí? Entonces, todo esto parte de la filosofía de la organización y la organización de otra parte puede decir, bueno, listo, sí, este es el cumplimiento de la ley, pero si nosotros únicamente nos quedamos con el cumplimiento de la ley, estaremos generando unas afectaciones ambientales para comunidades circunvecinas. Invirtamos. ¿Sí? Invirtamos. Sí. Yo también, acá como dice Lucero, digamos, en mi matriz de riesgos, yo identifico que hay, digamos, algunas actividades que podrían estar generando negativo, ¿sí? Y yo busco la normatividad. Entonces digo, ¿qué debo cumplir? Y me voy a lo que debo cumplir, ¿sí? Genero, digamos, una serie de planes con enfoque social y ambiental. Pero listo, me quedo allí, ¿sí? Porque mi filosofía como organización está enfocada en lo financiero. Entonces yo lo que voy a hacer es el mínimo posible para yo poder generar un mejor flujo financiero, ¿sí? Por otro lado, hay otra organización que dice, no, aquí tenemos que lo mejor para nosotros poder intervenir. No necesariamente, Carlos. Esto es acorde a la filosofía de la organización que estaría financiando el proyecto. ¿Sí? Entonces aquí hay que analizar ese contexto de la organización desde su estratégico para poder entonces sí definir cuál sería el alcance. Es correcto, pero para yo definir el alcance necesito saber cuál es la filosofía de... Claro que sí, Jefferson, eso depende del alcance, pero es que el alcance es definido por un grupo de personas que hacen parte de la organización sponsor y también otro grupo de personas que son de la organización ejecutora. Entonces, desde allí se estaría definiendo, ¿no? No, se define, o sea, estamos hablando acá de empresarialmente, digamos que en el caso que se les coloca allí, ustedes funcionen como empresa y ustedes generen las discusiones internas para poder definir cuál sería su... Si ustedes se van a ir netamente por lo financiero, créanme que entonces ustedes dicen, no, pero este proyecto no va,
porque definitivamente, como está planteado, no generamos esa inversión en los tiempos que requerimos. Eso también es válido. Eso también es válido. ¿Sí me explico? Es una postura. Lo importante es que ustedes argumenten el porqué de esa postura. Si van al equilibrio variables, o porque también puede haber un extremo, también pueden decir, no, yo me voy por lo social. Y a mí lo que me interesa es netamente lo social. Los me parecen un poco complejos. La idea es que se pueda dar un equilibrio, pero son válidos. ¿Sí me explico? Jefferson tiene una pregunta en cuanto a los sponsors, ejecutoras, stakeholders. No, profe, lo dejé anotado ahí, el tema, como usted lo decía, el tema del alcance se define respecto a los intereses del sponsor, la organización ejecutora y los stakeholders, lo estaba recalcando ahí para que lo tuviéramos en cuenta. O sea que uno no puede definir un alcance sin tener en cuenta los intereses de cada una de esas organizaciones que están dentro del proyecto. Ya se va a gastar la... Es correcto. Tal vez, digamos, por algunas expectativas de los stakeholders, que sea una comunidad, yo tenga que modificar algo de lo que originalmente había planificado, o desde la misma forma, teniendo eso en cuenta, yo tenga que considerarlo dentro de la planificación del proyecto y eso me reduzca mi margen. Pero eso me va a permitir la viabilidad. ¿Sí me explico? Profe, ¿sabe? Sí, ¿sabe por La qué oposición de una comunidad... Sí, dígame, adelante. Adelante. Qué pena, profe, es que cuando usted deja de hablar, a mí a veces en ocasiones se me entrecorta y por eso lo interrumpo. Qué pena, profe. No, profe, lo que pasa es que en la especialización en gerencia de proyectos, en gestión de proyectos, nos recalcaban mucho eso. Bueno, yo a la luz de que debo evaluar si los análisis que se están realizando son asertivos o no, porque una cifra por sí sola no habla nada, ¿sí? Y el hecho de que un análisis financiero marcara un valor negativo no necesariamente estaría diciéndonos que el proyecto no se debe realizar. Entonces, ¿qué nos decían y nos insistían? Tengan en cuenta el alcance, tengan en cuenta el impacto y tengan en cuenta el objetivo. Obviamente la triple restricción es algo que siempre se va a tener en cuenta al momento de ejecutar el proyecto y de viabilizarlo, pero en muchas ocasiones, como usted no lo está haciendo énfasis, nos está ampliando el espectro de ese análisis porque no necesariamente por el hecho de que una cifra per se diga el proyecto no es viable y esté queriendo decirte que no se puede realizar. Entonces, es muy bueno que lo tengamos en cuenta porque hay proyectos que incluso el valor presente neto, como hicimos un ejercicio, aparecía negativo, pero no necesariamente quería decirte que el proyecto no tuviera valor a hoy, sino que las erogaciones de dinero del presente al futuro hacían de que ese no presentara un valor considerable. Entonces, es bueno recalcarlo, porque no es muy común, algunas personas están en ese sector, pero es muy común encontrar de que proyectos de tipo social se orientan a impactos de cobertura, como decía usted, impactos de educación y cosas de ese tipo, impactos esperados o alcances de ese tipo no se pueden cuantificar y por eso es que un proyecto tiene un tema de descripción del impacto y del análisis que se espera que justifique su planteamiento. En nuestro caso, pues el ejercicio que estamos realizando, tenemos que evaluar todas las perspectivas para no solamente quedarnos con una cifra o un dato económico y ya. Entonces, eso es lo bonito del análisis de los proyectos y el tema de tenerla muy clara, hacia qué se está apuntando y como le decía usted, el alcance per se no se puede hacer sola, sino que tiene que analizarse desde la perspectiva de los stakeholders, del sponsor y como lo habíamos escrito, y de la ejecutora. Eso era, sino que nos lo hacían mucho, nos recalcaban mucho eso en los semestres anteriores. Perfecto, listo, así es. Tiene que ser un análisis integral y para yo definir el alcance tiene que ser sponsor, ejecutor
y tener en cuenta a los diferentes stakeholders. Una buena definición de alcance, ya vamos avanzando. De hecho, profe, yo creo que usted se va a encontrar mil y un análisis después del ejercicio que vamos a hacer del caso 2, porque créanme que para algunos el análisis va a decir no es viable, para otros sí. Y eso es lo bonito de empezar a analizar, incluso de generar equipos de trabajo en los que se hacen análisis integrales. Perfecto, así es, no hay una única respuesta. Eso es lo interesante del asunto. Y en esta cuestión, digamos, es así. Por eso, desde la filosofía de cada organización, se estarían dando aproximaciones. ¿Sí? Y lo que me da resultado a mí, no necesariamente le va a dar resultado al otro. Lo que tengo que saber es qué postura tengo. Eso es lo que tengo yo que asumir. Para partir de una postura, que puede ser la integralidad, o irme hacia lo financiero, o irme hacia lo social, ¿sí? Pero a partir de esa postura, yo formulo mis proyectos, también estaré generando de desglose de trabajo, también la estaré generando a partir de esa postura, las interrelaciones de las diferentes actividades también, los mecanismos de análisis de la evolución de mi estaré aplicando de acuerdo a esa postura, y tendré unos entregables que serán analizados también desde esa postura. Y el impacto será valorado desde allí, ¿sí? Es desde la organización generando eso. Sí, entonces, bueno, tenemos las externalidades: contaminación ambiental, consumo de recursos no renovables, afecta. Entonces, en lo financiero casi nunca se les considera, ¿sí? En cuanto a la evaluación económica, se valora y se tiene en cuenta, y en cuanto a la evaluación social, también se valora y se tiene en cuenta. Es meritoria, entonces, defensa nacional, limpieza ambiental, calidad de vida. Financieramente, nada, no se les considera. En la evaluación económica se les considera, y en la evaluación social también se les considera. Entonces, financieramente, claro, flujo de caja tiene que dar un resultado positivo. Entonces, ahí es cuando no está ese resultado positivo, pues tomamos la decisión de que no va al proyecto, si lo miramos única y exclusivamente desde lo financiero. Pero si consideramos una incidencia en el territorio, incidencia social, entonces sí vamos a analizar algo que se le denomina excedentes del productor y del consumidor. O sea, unas retribuciones que tiene el productor y el consumidor. Digamos que con los horticultores podemos manejar algo que es la seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, el territorio se estaría favoreciendo con seguridad alimentaria. La nación se estaría favoreciendo con esto, ¿sí? Y mejor calidad de vida para quien. Esos son, ¿sí? Y además de eso tenemos desde lo social un impacto redistributivo, ¿sí? Entonces, el proyecto como tal estaría generando un margen mínimo, ¿sí? Visto como proyecto, pero las familias que se favorecerían con dicho proyecto estarían teniendo lo que no tendrían si el proyecto no existiese, ¿sí? No hay. Yo les dije que les iba a enviar alguna información en cuanto a asociaciones de horticultores, ¿sí? Digamos que lo más preciso que tenemos ahí es que financieramente, y que tenemos una información que es una asociación de horticultores. Esas son las dos cosas que nosotros tendríamos. Tendríamos que construir los otros supuestos, ¿sí? Precisamente para no generar ahí esa diversidad de respuestas que van a haber, ¿sí me explico? Y lo importante es que ustedes, desde unos argumentos, puedan mostrar
los elementos que ustedes consideraron para llegar a su respuesta. ¿Sí me explico? Bueno, entonces acá voy a compartir un video. Me dicen por favor si escuchan el audio. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Escuchan el audio del video? Muy bajo, profe, muy bajo. ¿Sí escuchan? Se escucha muy bajo, profe. Ok, un segundo ya desarrollo la modificación. Ahí está el 100%. Ok, entonces tendría que enviarles el link del video más bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Les voy a enviar el link del video. Pues por favor, son 3 minutos, creo. 3 minutos. Vamos a observar el link del video. ¿Sí? Adelante. Adelante, por favor. Inscripción.
¿Ya observaron el video? Listo, perfecto. Entonces, ahí tenemos la ruta del Sol, ¿cierto? Entonces, vemos cómo este proyecto ha tenido algunos inconvenientes. Okay. Este proyecto ha tenido algunos inconvenientes. Nuevamente se está pues retomando, en fin, pero han habido allí, digamos, inconvenientes con respecto al mismo, ¿sí? Entonces, vemos cómo desde su concepción se generaron unos análisis de reubicación de ciertas poblaciones, digamos, cómo podría ser el trazado de la ruta dejando por algunas poblaciones y cómo esto ha generado en últimas inconvenientes socioeconómicos. Además de el departamento del Cesar se generaron algunos inconvenientes ambientales también. Entonces ahí la pregunta sería, bueno, ¿será que la ruta se definió teniendo mucho más en cuenta cómo al ya tener esta vía se iban a mejorar ciertas acciones comerciales que iban a favorecer financieramente y económicamente a las diferentes regiones, pero de un lado lo social, ¿no? Esa sería, digamos, la inquietud. Y desde allí, la pregunta que yo les hago, pues analizando todo lo que hemos visto, es ¿qué implicaciones tiene formular un proyecto considerando únicamente el retorno financiero? ¿Qué podríamos preguntar? Ok, por acá dice impacto ambiental adverso. ¿Qué otra cosa podríamos afectar en este caso? Sí, el empleo en la comunidad. ¿Qué otro aspecto podría generarse? Afectación de comunidades. Ahora, ahí lo estamos viendo desde la ruta del Sol como tal, pero ¿qué implicaciones cualquier organización para cualquier proyecto que nosotros vayamos a formular tendría que únicamente lo veamos desde el retorno financiero? ¿Sí me explico? ¿Qué implicaciones tendría eso? Porque únicamente veamos el proyecto desde el retorno financiero. Un proyecto de desarrollo de software, que únicamente lo veamos desde el retorno financiero. Que fíjense, me estoy saliendo del ejemplo que está colocado allí, ¿no? Proyecto de desarrollo de software, única y exclusivamente lo veo desde retorno financiero. ¿Qué implicaciones podría tener esto? Reclamaciones contractuales en algún momento determinado. Bueno, siguiendo con el mismo proyecto de la Ruta del Sol, claro que sí. Porque dejo por fuera a ciertos stakeholders. Básicamente lo miro desde lo financiero. La óptica que estoy utilizando, la lupa con la que estoy analizando el proyecto, no me va a permitir incluir a ciertos stakeholders. Y ustedes
stakeholders son las personas u organizaciones que pueden estar afectando mi proyecto o que yo también puedo afectar a esas personas u organizaciones con el desarrollo de mi proyecto. Sí, exacto. Acá tenemos algo en cuanto al software. No consideraciones de los efectos sociales del software. Claro que sí. Entonces, tal vez lo que esté diseñando no va a tener adaptación en el mercado, en últimas. Grupos de interés no visibles. Y cuando, por ejemplo, si hablo en cuestiones de software, si yo no detecto a ciertos grupos de interés que son esenciales para cuando el software ya entra en funcionamiento, si yo no los detecto, no voy a poder hacer un levantamiento apropiado de requisitos. Si yo no hago un levantamiento apropiado de requisitos, la definición del alcance va a estar errada. Si la definición del alcance está errada, ya comencé mal el proyecto. Correcto. Ya en la etapa de ejecución o en la ejecución del proyecto, los stakeholders estarían generando una incidencia negativa con los hitos. Hablo de software, si yo no manejo gestión de cambio, entonces por muy positivo que sea lo que yo voy a proponer, si yo no involucro a las personas, se un rechazo. Ese rechazo va a generar que en últimas no sea aceptado lo que yo estoy proponiendo. Correcto. Y fíjense cómo al final, si yo únicamente analizo un proyecto desde lo financiero, lo que yo quería lograr, que era un retorno de inversión, que era realmente ese flujo financiero, no se va a poder generar. No se va a poder generar. Claro, sí, la tasa de retorno es muy importante, pero ¿cómo yo logro que se genere esa tasa interna de retorno? Si yo voy a generar un proyecto en el cual voy a producir y comercializar un bien y yo no tengo en cuenta una serie de aspectos de lo social, ¿sí? Entonces, al dejar de lado esos aspectos sociales, tal vez no se va a generar esa comercialización en la en que yo estoy planificando, ¿sí? Entonces no voy a tener el resultado financiero. O lo puedo llevar a cabo, pero de forma truncada, no con lo que yo quiero, ¿sí? Claro, yo tengo que generar una evaluación de riesgos. Los riesgos tienen una relación con los stakeholders y con las actividades que yo he dispuesto al interior del proyecto de relaciones. Para yo poder desarrollar la estructura de desglose de trabajo, he tenido que haber definido apropiadamente el alcance. Si yo no he convocado, no he escuchado, no he analizado a stakeholders de una manera apropiada, no voy a poder definir apropiadamente el alcance. Y en ese sentido, lo que voy a tener es una serie de inconvenientes, gran probabilidad de realización de riesgo asociado con los stakeholders y también con las actividades porque no las pude diseñar apropiadamente debido a que tengo un alcance defectuoso. Exactamente. Así es. Entraría ahí la parte legal. ¿Sí? Claro, cuando yo no analizo apropiadamente a los stakeholders, puedo tener reclamaciones y esas reclamaciones me podrían estar generando en últimas, en vez de un flujo financiero, un perjuicio para la organización. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a las conclusiones. Lo ideal dentro de la formulación de proyectos es el equilibrio entre lo financiero, lo económico, lo social y en muchos casos lo ambiental. Ese equilibrio en la formulación nos va a permitir identificar mecanismos apropiados
de seguimiento y control que nos permitan determinar cuál debería ser el estado de variables parciales en el transcurso de nuestro proyecto. También nos va a permitir determinar apropiadamente los hitos y sus consecuencias al no cumplir dentro de lo que sería la ejecución apropiada de nuestro proyecto. También nos va a permitir poder determinar las condiciones de los entregables, ¿sí? O las condiciones en las cuales deberían estar los entregables para nosotros poder darle cumplimiento al alcance. Y si nosotros lo contemplamos dentro del alcance, también nos va a poder permitir analizar el impacto de nuestro proyecto o de nuestros proyectos. ¿Sí? Entonces eso es básicamente. Algo que ustedes puedan... Inquietudes que tengan, por favor. Bueno, entonces los invito pues a que sigan desarrollando el caso. Yo tengo el compromiso de enviarles algún documento en cuanto a los horticultores para que ustedes tengan un de cómo incluir esas perspectivas de lo económico y lo social en lo que se estaría presentando. Hay que mirar los beneficiarios para nosotros poder monetizar impactos sociales, o sea, qué número de personas estamos impactando o estamos viendo en primera instancia con lo que estamos proponiendo. Podría digamos, buscar una método. Se puede utilizar lo que se plantea para análisis de impacto, que era lo que les decía del MIT. Se podría utilizar para, desde la misma formulación, tener en cuenta las variables que luego se tomarían para determinar el impacto de nuestro proyecto. ¿Sí? Pues ahí indistintamente que lo planteen como empresa pública, la recomendación es que tengan los equilibrios, ¿sí? Porque cuando una organización privada desarrolla sus proyectos teniendo en cuenta únicamente lo financiero, al final eso se revierte, porque el mercado se da cuenta que la organización únicamente se preocupa por lo financiero y que no se preocupa por el territorio, se preocupa por la calidad de vida de los habitantes del territorio. En últimas, eso se revierte contra la organización, ¿sí? Dependiendo de la influencia de la organización, demorará más tiempo en tener unas consecuencias negativas de esa postura de únicamente mirar lo financiero. Pero siempre eso se verá reflejado en un rechazo de las comunidades ante la organización. Lo podemos manejar así, Carlos, como un costo muerto. Sí, claro, eso no va en contravía. Lo que se debe tener es equilibrio. Sí, digamos, una mina. Listo, vamos a hacer una actividad extractiva. Tenemos que tener todas unas condiciones de seguridad, tenemos que tener análisis de riesgos, ¿sí? Todos unos mecanismos que protejan a la comunidad con la actividad extractiva que nosotros vamos a desarrollar. Y debemos saber que tenemos que proteger
hídricas, eso cuesta, ¿no? O sea, porque tienes que tener todo, bueno, lo de ley, los implementos que te dice la ley, pero ir más allá, ¿no? Para cuidar a esa comunidad en donde estás desarrollando la actividad extractiva, ¿sí? Y tienes tu retorno de inversión. Se te disminuye, claro, porque vas a dar unas inversiones adicionales, ¿no? Pero digamos que estás obteniendo una ganancia, estás beneficiando al territorio y estás beneficiando a las comunidades, ¿sí? Bueno, listo. Vamos a dejar por el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Disculpas nuevamente por los inconvenientes que se presentaron. Muchas gracias. Para la próxima actividad, lean muy cuidadosamente las preguntas. Algunas personas tuvieron algunos inconvenientes. Además de eso, si tienen alguna inquietud, por favor, envíenmela al Skype. Si no les contesto inmediatamente, pues con su debido tiempo yo les estaré contestando, o envíenme por correo interno si tienen alguna duda en cuanto a lo que se está hablando en los diferentes casos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Hay personas que han sido muy juiciosas y que me han preguntado, pero hay otros que ni siquiera creo que están agregados al Skype. Entonces, utilicemos los medios de los cuales disponemos para poder mejorar el proceso, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. A las personas que tienen ahora conmigo aspectos legales, me voy a demorar unos minutitos, unos 10 minutitos. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta.